sol. Ya no se puede más con esta lluvia. El viento nos vuela. No. Hablar me debe cortarse los ojos, señores. Bueno, recién nos tomamos el tren, el subte, para venir a ver a otro clásico de Bruselas. El Atomium es un poco lejito, así que hay que venir sí. en transporte. Son como 20 minutos más o menos desde el centro. Sí, se llega súper rápido en el transporte, re bien. Y bueno, no podíamos dejar de conocerlo porque es un icono de la ciudad. Ahora vamos a dar vuelta a la cámara y lo vamos a ver. Estamos en el Atomium, lo tengo acá atrás, es gigante, tiene más de 100 metros de altura y cada esfera tiene 18 metros de diámetro. Esto se construyó para la Exposición Universal de Bruselas del año 1958. Fue bastante criticado, pero ahora ya la ciudad lo quiere y es un símbolo de la ciudad. Y en cada esfera hay exposiciones de arte, algunas permanentes, otras temporales. Hay una que habla de cuando se construyó. Y en la última esfera, en la de más arriba, hay un restaurante que se puede venir a comer y que tiene unas vistas espectaculares. ¿Qué representa? Representa un átomo de hierro aumentado de tamaño 165 billones de veces. Una locura esta estructura, la verdad que te deja sin palabras. Bueno, la entrada al Atomium cuesta 16 euros por persona y va desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ya es tarde, son las 7 y pico. No vamos a entrar, igual no íbamos a pagar los 16 euros para Creo subir. que no. Y el restaurante es hasta las 23 horas, que tampoco vamos a comer ahí. Este es el Parque Real de Bruselas. En uno de sus extremos se encuentra el Palacio Real. Acá hay fuentes, hay algunos bosquecitos, hay esculturas. Está bueno para dar un paseo, un día lindo. A nosotros nos comenzó a lloviznar, así que lo vamos a ver igual y vamos a ir hasta el palacio. Vamos. Si venís a Bruselas, el tiempo cambia muy rápido. Arrancamos con sol y ahora ya está lloviendo. Pero bueno, está lindo igual. Sí, se puede andar. Este que tengo atrás es el Palacio Real de Bruselas. Bueno, están arreglando, así que mucho no se ve, pero debemos decir que el Parque Real y el Palacio están bien, pero no son tan despampanantes por ahí como otros. El parque está como en arreglo también. A lo mejor en verano es más lindo. Nos llamó la atención que no es tan cuidado. Y el palacio debe ser muy lindo sin los andamios, obviamente. Claro. Estamos en el barrio europeo. Este barrio es totalmente diferente al centro, es bastante más moderno y acá está el Parlamento Europeo, que es un barrio muy importante por las decisiones que se toman. Estamos en el Parque del Cincuentenario, que está acá en este barrio, que es un parque que se hizo para conmemorar el aniversario de la ciudad y tiene el Museo de Arte y el Museo Militar también. Así que lo vamos a recorrer, así que prepárate con el paraguas y se camina igual. Este arco del triunfo con los laterales que forman un semicírculo conforman el Palacio del Cincuentenario y el arco sobre todo recuerda bastante a la Puerta de Brandenburgo en Berlín, como una especie de copia. Está muy lindo. Acá cuando están los días lindos se llena de gente haciendo picnic y viene a ver el atardecer, pero hoy llueve. Igual está lleno de gente. Sí.
todos estos edificios que están acá son los edificios del Parlamento Europeo. Es como una mini ciudad dentro de Bruselas, súper modernosa, está linda para venir a visitar. Ahora tenemos un recorrido en 1 hora más o menos, así que vamos a ver si damos una vuelta por fuera y después hacemos el tour guiado por dentro. Bruselas es la capital de Bélgica, como saben, pero también es la capital de la Unión Europea, por eso acá está el Parlamento Europeo. Así que acá está la posta, la papa. Acá se decide nuestro futuro, señores. Vamos a conocerlo por dentro. Visitamos el Parlamento Europeo. La entrada es gratuita, solo hay que reservar en la página. Al ingresar te dan una audioguía en tu idioma, ya que la visita es interactiva, y te van contando la historia de cómo se formó la Unión Europea y cómo funciona el Parlamento. Al final tiene un gift shop al mejor estilo parque de Disney. ¡Mercadotecnia! ¡Mercadotecnia! ¿Dónde están las verdaderas ganancias? Estamos en el barrio del Sablón, que queda muy cerquita del centro, a unos 8 minutos más o menos. Acá tenemos la iglesia de Notre Dame y tenemos el Palacio de Justicia, que es un edificio que fue uno de los más grandes de Europa, ahora ya no, pero que es muy imponente, así que lo queríamos conocer. Y en sí el barrio es súper lindo, muy pintoresco, así que merece la pena darse una vuelta por aquí. La iglesia de Notre Dame fue construida en el siglo XV y está considerada como una de las iglesias góticas más bonitas de Bélgica. En su lugar, antes había una capilla construida en el 1300 por los arqueros de la ciudad. Cuenta la leyenda que una joven de Amberes, una localidad a 40 kilómetros al norte de Bruselas, tuvo una visión en la que la Virgen le pidió que llevase su imagen a Bruselas. Una vez allí, entregó la estatua de la Virgen a la capilla de los arqueros. La capilla se convirtió pronto en un lugar de peregrinación y tuvo que ser ampliada. No. 2 hours later. Esta que tenemos acá atrás es la plaza del Petit Sablón. Es una plaza muy bonita y la particularidad que tiene es que está rodeada de 48 estatuas. No la vamos a contar porque está lloviendo demasiado. Está justito enfrente de Notre Dame, pero es bonita para verla. Está cerrada, igual es chiquita, se puede ver igual. Y hay que tener en cuenta el sacrificio que estamos haciendo, ¿no? Es todo esto para mostrarles la placita esta, así que más vale que miren el video, dejen un like, comenten y nada, seguimos el recorrido porque todavía falta. Se vuela. Chao. El que tenemos acá atrás es el Palacio de Justicia. Este es un edificio enorme, muy lindo que hay que ver en Bruselas. Está un poco lleno de andamios, así que no se ve muy bien desde afuera y está lloviendo un montón, pero igual llegamos hasta acá para filmarlo. Y enfrente está la noria y hay una vista hermosa, pero vamos a ver si podemos ir a ver porque el viento nos vuela. ¿Y la lluvia? Y la lluvia nos moja mucho, pero igual ya estamos todos mojados, el tema es que no nos vuela el viento. Vamos. Ya no se puede más con esta lluvia, ¿eh? Ahora pues ya no podemos abrir porque Mucho viento. da vuelta. Estamos todos mojados, no sé los daños que hicieron. Es más, la pantalla de la cámara está toda mojada. Creo que tiene la lluvia. Bueno, igual ya estamos volviendo a casa con las cervecitas, a bañarnos, a tomar algo. Baño calentito. Y a comer algo. No puedo hablar porque se mete con cosas en los ojos, señores. Es demasiado. Pero bueno, se turistea igual. Se turistea igual porque hay 3 días
plata y hay que aprovechar. Plata vale. Acá nos metimos en un techito, así que estamos a resguardo y vamos a bajar por el ascensor que está enfrente de la noria, que es todo vidriado y de ahí se puede filmar lindo la ciudad. Estamos en la puerta de Hall. Esto es lo último que queda. Estamos en la puerta de Hall. Esto es lo último que queda de la segunda muralla medieval. Fue construida en 1381 y fue granero, fue un archivo, fue una prisión y ahora es un museo que cuenta la historia de la torre y también un poco la historia de la ciudad. Nos despedimos bailando bajo la lluvia. No se olviden de suscribirse, que es gratis y se vienen muchos videos. Chau, chau.